Voces de los Elohim. Humedeya. ¿Cómo empezó todo? La verdad es que empezó sin saber que había empezado. Y eh, algo que sucedió en mi camino de recordar es que las recomendaciones que me iban dando mi equipo cósmico, que empezó chiquito y ahora es grandotote, um, primero siempre era, bueno, pero ¿por qué? Y no quiero, no, y crees, era muy rezongona. Y a medida de, pero siempre lo hacía, ¿eh? Siempre ponía mis resistencias, pero finalmente decía, ok. Y, y, y llegó un momento de decir, no, es que tengo que estar completamente entregada porque el, los regalos que vienen de esas recomendaciones y los resultados van más allá de cualquier tipo de planeación más eh, humana, sin tener toda esa conciencia de un plan mayor. Eh, y no porque no queramos, sino porque apenas estamos evolucionando, abrirnos a poder entender esos propósitos mayores y a escuchar esas recomendaciones y que siempre tiene unos resultados increíbles. Y al principio, la primera vez que hice una activación, y aquí voy a tomar una pequeña pausa para explicar en mí, ¿no? Cuando yo la aplico, cuando yo digo que es una activación para mí. Y en general tienen como dos resultados, dos propósitos, intenciones, y empiezan igual. O sea que primero tiene que, que ver con una armonización, ya sea una armonización interna, una armonización en Gaia, una armonización del espacio. Y cuando refiero a armonización, refiero a una limpieza, a una transmutación, una transformación. Y después de que eso sucede, ya sea hay una intención de despertar eh, frecuencias, vibraciones, conciencia que había estado dormida y ahora que se hizo la armonización puede volver a renacer, puede recordarse al mismo tiempo que se actualiza, ¿no? Se la trae a la hora. Y por otra parte, se hace una activación igual después de la armonización, se prepara el campo para entonces poder activar y bajar nuevas frecuencias eh, o activar nuevas frecuencias que no habían estado antes, ya sea en Gaia, en el sistema personal energético o en un espacio. Y, y esto es desde el 2002, creo que fue antes que me empezaron a enseñar eh, cómo hacerlo y cómo co-crear con ellos estas activaciones. Y el primero fue me recomendaron ir a un evento al final del Camino de Santiago y era un evento donde antes de que sucediera el evento que se estaba organizando, me dicen exactamente, tienes que ir ahí a esta hora, y ahí voy, y luego cuando ya estaba ahí me decía, hay que hacer esto, esto y esto. Y, y fue en ese momento que tuve la experiencia que dije, a esto se refieren con activación, y esto es lo que se siente en mi cuerpo, y wow, esto es lo que siento en expansión. Y cuando terminé, me dijeron, ya está. Y yo, pero el evento empieza en apenas unas horas. Digo, no, no veniste al evento. Ya te puedo decir. Y recuerdo que algunas personas, bueno, pues entonces me fui, me decían, oye, pero ¿cómo te vas si apenas va a empezar el evento? Le dije, no, yo venía a otra cosa, ya está, listo. Y, y a partir de ahí, indicándome en otros lugares,
teniendo e integrando el lenguaje de luz, el lenguaje de conciencia, los sonidos sagrados, los i-sonidos, los i-códigos, integrando de una manera de profundizar tanto la armonización, la actualización y el despertar o el activar, el recordar, el reactivar o activar por primera vez. Y entonces era un contacto directo y una experiencia directa con el lenguaje de luz, con el lenguaje de conciencia, con lo que ahora llamo el i-lenguaje. Y pues ahí prácticamente empezó todo porque fue en el 2012. Yo estaba viviendo en Mallorca y realmente yo pensé que Mallorca ya, aquí me quedo para toda mi vida. eh, y, y no. Resulta que en muchas de estas activaciones, muchas veces tengo compañeros de camino que, que me han ayudado, así que de una vez digo gracias a todos que nos han acompañado y co-creado conmigo estas activaciones. Y así fue la primera en este recorrido de voces de los Elohim, que en su momento no tenía idea. La recomendación del equipo cósmico fue, hay unos discos etéricos que estuvieron en tiempos de Lemuria, Atlántida y también en los tiempos de Egipto, estuvieron conscientemente. Son unos discos etéricos que están en diferentes partes del mundo y todos ellos, el centro, su base está debajo de una pirámide. Es un disco etérico intraterreno. Y para mí también eso fue como sorprendente, porque los lugares donde me decían era como en China o en Japón, luego en Bosnia, yo decía, ¿cómo que hay pirámides ahí? Y resulta que sí, ya cuando empiezas a investigar y decir los puntos, hay mucho, ¿no? Y el disco número 13 en Bosnia, pues fuimos últimamente a hacerlo y qué lugares tan espectaculares y que han estado dormidos, ¿no? Desconocidos a mi parecer, porque no estábamos listos para recibir esta nueva información. Entonces, me cuentan que esos discos, eh, el, el, el objetivo, ahora que tengo mucho más consciente, es primeramente, hay un mosquito por ahí, primeramente de traer el unificar, traer el balance nuevamente en el planeta, en Gaia y en nosotros, de el principio cósmico de la conciencia femenina y el principio cósmico de la conciencia masculina. Y primeramente tener ese balance y después como punto, ya que está balanceado, irnos a la unión completa, donde aparece entonces un tercer principio cósmico que le llamo el principio cósmico del niño cósmico, del y cósmico, de la conciencia del uno, sin separación, todo unido, todo en una presencia total. Y estos discos tienen 3 puntos que era parte de la activación, siempre uno donde se cocrea con la energía de la luna, otro que se cocrea la energía del sol y el tercero que se cocrea con la energía de los dragones y de Venus. La energía del dragón se me hizo consciente mucho después. Y la idea es empezar a hacer esto. Y antes, entonces son estos 3 puntos que forman el superdisco etérico. Y la idea ahora de reactivar es para volver a regresar a ese estado de conciencia, de balance y después de armonía y de unión en este proceso evolutivo que tenemos hacia el nuevo humano. En su momento no tenía la menor idea. Y solo se sentía bien, decir, sí, ok, esto se siente que es algo que debo empezar, que debo acompañar. Y antes de las activaciones de los discos de conciencia que crean una red intraterrena, unificando estas frecuencias que les acabo de comentar,
había que activar, le llamo preactivación, pero es una activación prácticamente, pero lo que es que son como llaves, son llaves de conciencia que permiten entonces entrar y hacer la activación de los discos. Y estas activaciones, preactivaciones, en la mayoría estuve presente físicamente y luego me empezaron a enseñar cómo hacer las activaciones remotamente. Y eso empezó con la primera activación del disco de México y empezó en Mallorca. Entonces me dice, tienes que ir a esta hora, tienes que ir aquí a esta cueva. Y en la cueva iba acompañada, como decía, de bellas, bellas almas, apoyando este proceso. Nuevamente, muchas gracias. Y, y tomamos fotos de antes y después. Entonces, antes, bueno, se ve normal una cueva y después había una de orbs. Increíble, era impresionante que luego me fijé que tienen en el centro, si las amplificas y si estás viendo este video, donde en el landing page de donde puedes bajar estas activaciones y los códigos, vas a ver que hay unas fotos ahí abajo de la primera activación. Y si lo ves más, prácticamente se ven los grams que son la representación holográfica de estos bellos principios. Es increíble, en aquel momento todavía no tenía esa información. Entonces es bellísimo, fue súper profundo, súper bello, pero igual me di cuenta en ese momento, wow, para hacer este trabajo planetario todavía es necesario de que me ancle más, de tener este arraigo más profundo. Entonces fue empezar a hacer un, un trabajo más consciente, ¿no? Y voy a poner así un trabajo, ¿no? Porque ha sido toda una experiencia y una diversión total de crear unas raíces fuertes, de estar aquí arraigada para poder ir y conectar con frecuencias. Y, y bueno, pues la experiencia fue espectacular, se sentía así, por aquí va el camino completamente. Y teniendo abierta esa llave, dijimos, ok, ahora sí vas a poder activar, ¿no? Se abre la llave y puedes activar el disco. Y ese disco era en México, en Cozumel, Uxmal y Tulum. En Cozumel siendo el centro donde estaba ese disco. Y llegamos a ese lugar, era la noche, ya estaban cerradas las pirámides, pero era exactamente las indicaciones de ir en ese momento. Nos encontramos obviamente sincrónicamente con alguien que dijo, bueno, pues ustedes, yo los puedo llevar, las puedo acercar ahí, me espero y las regreso, pero me tienen que indicar exactamente en dónde. Nosotros dijimos, bueno, tú llévanos por ahí y te decimos dónde parar. Y de repente vemos un campo lleno de luciérnagas. Pero era increíble, era así enorme, era como, wow, ¿qué está sucediendo? Aquí eran unas luces, era súper, súper, súper mágico. Dijimos, aquí es. Y el señor nos dice, pues sí, aquí exactamente es la entrada no sé si era la entrada principal o la de una lateral a la pirámide. Y bueno, pues indicaciones, hicimos las indicaciones, eh, la activación y wow, fue espectacular. Era, era como encender, cuando empezó la activación del disco, era ¡fum! Encender la luz de ese disco con muchos, muchos seres de luz alrededor, increíble. Y luego de ese disco se enciende y ¡fum! Entran unas conexiones intraterrenas, empiezan a conectarse con, esta comunicación intraterrena, ¿no? Esta red intraterrena comunicando con las diferentes pirámides, los diferentes discos, pero la que estuvo súper consciente fue la conexión a las pirámides de Egipto. Fue así como, wow, todo esto está interconectado. Y,
increíblemente lo que sucede y lo que se empieza a ver y lo que se mueve. Y fue tan sagrado y tan espectacular el momento que fue muy, bueno, en silencio más que el lenguaje de luz, pero la experiencia no fue hasta después, no sé cuánto tiempo después, que, que intercambiamos experiencias con, 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 la persona que venía conmigo y fue cuando notamos, ¿no? Yo le dije, mira, esto fue lo que sucedió, esto fue lo que vi, y ella dice, yo también, ¿no? Entonces vivimos la misma experiencia. Y después, igualmente haciendo una ceremonia, es ahora tienes que ir a Tulum, pero me enseñaron por primera vez, fue el primer entrenamiento, pero te tienes que dividir, ¿no? O sea, tienes que salir de tu cuerpo y dividirte en varias partes. Y era muy curioso porque era sentir que estoy, pero al mismo tiempo en otros lados. Y así era como me percibían. Ay, te veo como que estás aquí, pero no estás. Y ese fue el primer entrenamiento y nuevamente la indicación era tienes que entrar al mar, acercarte a la pirámide de Tulum y hacer esta ceremonia. Y dije, wow, pero ¿cómo vamos a hacer con el barco y demás? Tuve ahí, le digo, pero ahí, les decía los, ya saben, antes era mucho, pero ahí es súper turístico, tú no te preocupes. Bueno, pues allá vamos. Y finalmente la persona que tomaba los botes, estamos esperando un grupo, pero el grupo no llegó, o una pareja. Y finalmente eh, estuvimos en el barquito, en la lancha, nosotras solas, bueno, y con las dos personas que iban en la lancha, que nos empezaron a contar historias, así lo típico para turista. Le dije, oye, ¿sabes qué? Lo que quiero hacer, realmente lo que queremos hacer aquí es una ceremonia. ¡Wow! Se pusieron en ese espacio. Claro que sí, y estuvieron participando y sosteniendo muchísimo. Y ahí fue una transformación súper, súper profunda de energías ancestrales de una manera espectacular. Y, y de ahí fue por primera vez ir remotamente a Uxmal a hacer la activación ahí. Entonces fue el primer entrenamiento así de lleno. eh, y, y recuerdo que ese día en la tarde o al día siguiente fui a recoger a la hija de Robert, a tía, que venía a grabar por primera vez los videos de las primeras veces que estaba haciendo movimientos del alma, ¿no? Los movimientos conscientes. Y llega y me dice, oye, te veo te veo, te veo tres veces, ¿no? Te veo y estás, le digo, ay, sí. Y a ella le da ahora mucha risa porque yo muy normal le respondo, ah, sí, es que estoy haciendo un entrenamiento de separarme, pero ahorita ahorita estoy haciendo el regreso al uno, ¿no? En algún momento, ya sea ahorita que siga, que acabe todo el proceso, regreso a ser una. Y, y recuerdo que ella lo cuenta, dice, es que Lili lo habla tan normal. Y, y así fue, así fue. Y a partir de ahí, la mayoría de las activaciones de los discos fue de manera remota y siempre haciendo una duplicación, triplicación de conciencia de intención y obviamente cada vez se intensifica y obviamente pues hay práctica, ¿no? Entonces cada vez hay una profundización de esta manera que ahora eh, que estamos haciendo las activaciones de los pilares, trayendo información que no había estado antes en la Tierra, atributos del nuevo humano para una nueva humanidad, pues las podemos hacer remotamente y hay todo un acompañamiento y de mi parte pues todo un entrenamiento que vengo haciendo porque esto fueron 12 más 1, 13 discos de conciencia, iDiscs, que se estuvieron activando y ahora, en ese momento no sabía, sé que esta activación de toda esta red intraterrena, de todos estos discos, lo que hace es que eh,
tiene un sostén, ¿no? Regresamos a la unión de uno. A nivel planetario, a nivel individual, a nivel celular, ¿qué es lo que hacen estas activaciones de los discos? Forman el fundamento de los cimientos que le dan fortaleza para poder entonces ahora convertirnos en pilares, en Elohims y bajar esas nuevas frecuencias. Entonces es como espectacular, ¿no? El haber seguido esa guía interna sin realmente saber pues a dónde iba a llegar, que estamos en este momento, ¿no? Que se estaba trabajando para la evolución planetaria, ¿no? Que se estaba haciendo, estaba participando, poniendo mi parte, lo que a mí me toca en esta activación. ¡Ay! Ahora tenemos un gusanito. A ver, miren una oruguita. Vamos a bajarla. Y la idea o la recomendación es que también muchas veces viene gente y me dice, ay, es que no empiezo a compartir porque sé que falta, no lo tengo todo finalizado, ¿no? Y recordarles que esto que sentimos interno, este llamado, van por pasos. Y si sigues esos pasos, es cuando se empieza a revelar más, ¿no? Y siguiendo este camino del 2012, no es hasta apenas estos últimos años y este año, donde me hago muy, muy consciente de lo que se hizo desde ese entonces. Ahora pasa por aquí un avión súper cerca. ¡Wow! Ni siquiera lo veo. Y entonces, a seguir esa guía, porque mira lo que sucede y lo que se va revelando. Y por ejemplo, ahorita yo sé que Voces de los Elohims está al principio, ¿no? Que estas nuevas atributos, estas nuevas frecuencias apenas son palpables, apenas vamos a ir descubriendo, integrando y lentamente vamos viendo hacia dónde nos va a traer, hacia dónde me va a traer, cuál va a ser bueno, ya hay diferentes cosas que vienen y sigue esa guía en el momento, en el ahora y de ahí se va a seguir revelando más y así disfrutar todos este proceso tan bello, evolutivo, tan especial que podemos ser testigos, estamos siendo testigos y podemos ser co-creadores de este salto completo hacia el nuevo humano, una nueva humanidad. Así que, bueno, espero disfrutes de las activaciones. Les digo que si estás en la página de Timalu Academy, vas a ver, te tienes que registrar para entonces poder bajar tanto las activaciones como MP3 como los archivos de los códigos. Y si no, están en el Timalu TV, en el canal de YouTube. Ahí van a estar, las puedes escuchar y escuchar y escuchar. Y cada mes les vamos a estar compartiendo uno más. Así que nos estamos viendo. Etenea.